a nuestro canal oficial de YouTube y míranos por nuestra señal de streaming en radio.ucentral.cl. Somos Radio U Central, desde el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conducen Leonardo Pérez y Dayana Yitzi. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Usted ya lo sabe, nos escuchas a través del 107.1 del dial FM y nos puedes ver y escuchar a través de radio.ucentral.cl. El día de hoy, Dayana está enfermita, así que no nos va a poder acompañar, pero le mandamos toda la fuerza y la energía para que se recupere pronto. Sabemos que, lamentablemente, en esta época del año es común que este tipo de cosas puedan suceder, así que, bueno, son cosas que pasan, a todos nos puede pasar, y de igual manera estamos aquí haciendo Datos Verdes. Pero el día de hoy tenemos una gran invitada y ahí me confirman que está ya lista para que podamos conversar con ella. Las voy a presentar. Ella es educadora ambiental y cuentacuentos, Rocío Fierro Millán, más conocida como Tía Hojita. Me parece que ya está en conexión. ¿Cómo estás? Bienvenida a Datos Verdes. Hola, Leonardo. Sí, aquí estoy. Rocío, quiero partir que nos comentes cómo nace el personaje de Tía Hojita y qué te motiva a unirte a la educación ambiental con el arte de contar cuentos. Bueno, yo soy médico veterinario de formación y me vine a vivir a un lugar rural del sur de Chile, también por mi interés en conservar la naturaleza. Y en la escuela rural donde llevo a mi hija, en ese momento ella estaba en kinder, le había propuesto a la tía de kinder ciertos cuentos para contarle a los niños que yo tenía, porque le compraba a mi hija, y partí con la adaptación de Invasión en la Isla. Entonces la tía me dijo que quería ayuda como para que la orientara con un mini taller ambiental de 4 sesiones. Y yo le había expuesto ya este cuento que me parecía importante que los niños conocieran y me pidió que yo lo contara. Entonces ya lo estuve practicando y ahí dije, ya, pero ¿cómo voy a ir así vestida normal? Entonces tomé mi overol, de hecho, de veterinaria y lo fui adornando con otros elementos que tenía. Y así nació el personaje de Tía Hojita. En otros cursos que yo tomaba en relación a conservación, donde había planteado que la educación ambiental era un método de conservar la naturaleza. Invitar y fue como lo que yo podía aportar, sobre todo en espacios para la pequeña infancia. Y así surgió Tía Hojita, participando en festivales ambientales, conmemorando Día del Libro, también en la zona rural donde vivo o en general también es necesario fomentar la lectura. Y en ese sentido también la acción de Tía Hojita como cuentacuentos se ha vinculado tanto con fomento del lector como con educación ambiental, esas dos necesidades. Es bien importante lo que tú señalas porque uno da por hecho y entendido muchas veces que cuando se habla de espacios rurales, la educación ambiental cumple un rol vital, porque ella es parte del ecosistema. Entender que los procesos de cultivar, de cuidar el entorno son algo vital, pero a tu juicio, ¿hay algún impacto personal que tú puedas decir que te llamó la atención al iniciar este camino desde la educación, pasando a lo lúdico y a lo narrativo? En
En un momento se me cortó. Me preguntaste de un impacto. Claro, a nivel personal, ¿qué impacto crees que ha tenido para ti elegir este camino que, si bien va muy de la mano con tu profesión igual, porque sigues como ligada, ¿no?, a lo que haces, pero también desde lo lúdico y lo narrativo, que ya viene a ser como un complemento extra? Sí, bueno, cuando partí llevando los cuentos con niños desde pre-kinder hasta más o menos era a nivel personal muy gratificante ver en zonas rurales, sobre todo, donde es muy difícil que llegue algo nuevo, ver que los niños se alegraban de que llegara alguien caracterizado a contarles un cuento. En las zonas urbanas quizá hay más fácil acceso a cultura, y quizá no es tan llamativo. Pero en zonas rurales, en escuelitas, donde a veces hay 6 estudiantes, es bastante valorado, los niños se alegran, y quizás en las zonas rurales tú dices, claro, mismo por ser como algo tan familiar, a veces no es tan común valorarlo. Es decir, el entorno natural, el patrimonio que existe, a veces no se valora porque está aquí al lado. Pero a nivel personal sí, te puedo contar que fue como un influjo de energía y de retribución también entre la gente que tiene el mismo interés. Oye, Rocío, ¿cuál sería la diferencia de la educación ambiental vivencial a la educación ambiental tradicional, si lo podríamos poner desde esa perspectiva? Imagino, ya. Si me imagino que con la tradicional nos referimos como algo en aula con una PPT. Claro. Bueno, por lo mismo pensé en pasar a los cuentos, porque no necesitamos, siento, ponerle más pantalla a los niños, más de las que ya tienen acceso. Y la magia de contar un cuento, o también sacarlo fuera del aula a una experiencia de educación ambiental plasmado, siento, en el corazón, cuando se puede valorar algo tocándolo, viéndolo. En el caso de un cuento, el niño o niña se va comprometiendo con la historia y con la valorización de lo que se está narrando. También suelo hacerles hartas preguntas a los niños mientras voy contando el cuento, de esa manera se involucran más. Rocío, ¿cuál ha sido la reacción más significativa que tú nos podrías detallar que has recibido por parte de, a lo mejor, de un niño, de una niña durante este tipo de actividades? Me ha pasado que hay niños que me han reconocido, que no, lo he visto quizás cuando estaban en pre-kinder con un cuento, después los vi años después, o en distintas zonas de la región de los lagos donde me he movido, también me han reconocido, y que les conté otro cuento. Y no sé, en particular no sabría decirte. Mi hija también me acompaña en los cuentos, y cada vez se ha involucrado más. Quizá podría dar algo más particular, porque primero obviamente fue como público, pero ya después, cuando me ha acompañado, estábamos con niños de pre-kinder, y ella, no sé, tenía 2 años más, 6 años, 7 años. Ella quiso hablarle a los pequeñitos. Entonces se paró también en el unas cuncunas que pinchan, para que los niños pudieran. Era un cuento sobre gusanitos, insectos que viven bajo la tierra. Entonces, en este caso, mi hija le fue a exponer que no había que maltratar a las chubas que nos dan miedo. Eso. Claro, es bien importante lo que tú señalas, que lo vivencial, y obviamente es
es importante hablar de las regiones, sobre todo de la educación que se está entregando, porque mucho se habla desde el centralismo, desde Santiago hacia afuera, y es importante también tocar de repente lo que está pasando allá, y tú eres ejemplo vivencial de lo que se está haciendo, de algo importante. Pero cuando uno dice, evalúa, ¿no? Tú ya llevas harto tiempo haciendo esto. ¿Cuáles serían los aprendizajes que tú has logrado ir recogiendo de trabajar directamente con las comunidades en torno a la conservación, que es un punto que de repente se pasa un poco por alto cuando se habla de educación ambiental? En el caso de la conservación, ¿cuáles son los principales aprendizajes que tú has logrado recoger? Mira, he recorrido hartas zonas de la región de los lagos, tanto con cuentos como apoyando otras campañas de conservación, colaborando que instala señalética preventiva de atropello de fauna nativa, y el año pasado se hizo Minga por la fauna. Entonces ahí interactué con distintas personas de comunidades en este proceso de la instalación de las señaléticas, y es bastante recurrente que las comunidades, las personas que están interesadas en conservar son personas que vienen de afuera, gente que vienen de zona centro, que han comprado hace años terreno, y ellos son los que valoran ese patrimonio natural. Lamentable, porque en realidad cuesta poner en valor desde la misma comunidad local, nativa me refiero, no siendo las personas foráneas que vienen desde Santiago o de otras zonas del país a habitar una zona. Pero también pasa que, y aquí no con niños, sino también hablando con adultos, hay gente que apoya, y es porque ha visto, también ha vivenciado la existencia de ciertos animales, por ejemplo el pudú, que atropellado, es perseguido por perros, atacado. Me ha pasado que he conversado con gente que, siendo que es de la zona, nacida y crecida ahí, es gente que lo ha visto pasar y es un animal tan tierno, y pueden colaborar en distintas campañas de protección. Pero en general lo que he visto en las comunidades es que cuesta que la conservación. Bien, ahí hay un punto bien importante también que nos relatas, porque uno esperaría, ¿no?, que las comunidades sean más efusivas al momento de defender los intereses de su comunidad, pero entendiendo la conservación como algo central, algo vital. Y justamente en ese mismo tópico, Rocío, quiero saber cómo se puede vincular los relatos y la cultura con la protección de los ecosistemas locales, porque también ¿cómo se hace esta selección de cuentos? ¿Van muy de la mano con lo que está pasando en el espacio que ellos habitan, que estas comunidades están, o es algo más genérico que se puede ir transformando? Los cuentos que he escogido también los adapto en su relato para que puedan ser como mejor entendidos por los niños, conectarlos, y lo adapto a su realidad territorial. Zona y con problemáticas de la zona. Por ejemplo, el tema del bisón, que es un invasor que ataca a la fauna nativa, o en el caso de otros cuentos de tenencia responsable, también mencionando como especies que son comunes, que todos los niños y niñas conocen acá en la zona y que son propias de acá. Y claro, también abordando otros temas, también por ejemplo el tema de las aves playeras, también es mencionando problemáticas con los perros, con los vehículos, y sacando temas a colación que puedan ser reconocidos por toda la comunidad. ¿Hay algún tema o cuento que tú sientas que es más significativo que otro, que marque mucho más precedente o que llame mucho más la atención de los niños?
A ver, déjame pensar. Mira, la manera en cómo se lo he planteado a los niños, más allá de la temática, el cuento, el primero que cuento, que es de Valeria Opliger, Invasión en la isla. El cuento original termina un poco triste con el alcalde que llevó especies invasoras exóticas a su isla, triste, llorando. Entonces yo le he planteado a los niños que ahí termina la primera parte del cuento y que ahí viene la segunda parte, donde ellos ahora tienen que ayudar al alcalde porque sus consejeros no le dieron buena idea. Entonces ahí los niños se empoderan y a veces hacemos como que le escribimos una carta y echan a volar su imaginación donde sacarlas de la isla. Y siento que eso es relevante, que los niños también darle a conocer que en el futuro ellos también tienen herramientas para incidir en la gobernanza ambiental. Eso es bien notable porque, claro, uno siempre intenta traspasar a las próximas generaciones lo importante que es el cuidar el entorno. Y en ese mismo punto, ¿cuáles sientes tú que son los principales como desafíos que enfrentas al buscar educar sobre medio ambiente en tu región? A veces cuesta integrarse a programas de educación ambiental porque la educación ambiental escolar es voluntaria de cierta manera hasta ahora, a través del proceso de la certificación escolar ambiental. Entonces hay algunas pocas escuelas o establecimientos que tienen ese compromiso, pero hay un universo de otros establecimientos no tienen cómo abarcar la necesidad de la educación ambiental. Y el problema del financiamiento, obviamente. Si desde las directrices no financian de manera estable iniciativas de educación ambiental, las escuelas, sobre todo las escuelas pequeñas, están saturadas de trabajo, de formalidades que tienen que cumplir. Entonces, esa es la burocracia, las formalidades y el acceso a financiamiento, porque no siempre las escuelas tienen las herramientas, docentes capacitados o acceso a información o a métodos de educación ambiental, y tampoco dan abasto para buscar financiamiento o colaboraciones. Rocío, justo en ese punto quiero centrar la siguiente pregunta. ¿Cómo es la llegada que hacia los colegios? ¿Ellos te buscan por la labor que ya conocen que realizas? ¿Cómo es el proceso para llegar a acceder a uno de los talleres que tú les realizas a los niños? A ver, algunos, me ubican por Instagram. De repente me escriben algunos profes que ya han visto el trabajo, que quieren llevar un cuento. Conocido, pasa que hay ciertas fechas en que es más requerido, como el día del libro en abril, o el día de la tierra. Con las escuelas que me quedan cerca o jardines infantiles, a veces yo les propongo si quieren, porque puedo, porque me queda cerca. Y en otros casos, actualmente ya también estoy trabajando en una fundación donde ahora creamos un cuento reciente sobre el zarapito de pico recto con Fundación Foike. Establecimientos que son beneficiarios de cierto programa de educación ambiental y que sabemos que tienen un interés y un compromiso en la educación ambiental. Ya hay una trayectoria con la temática, por ejemplo, de las aves del santuario del río Maullín. Pero todavía es
O sea, yo en Instagram recibo solicitudes, pero no es algo como abundante la oferta de cuentas. Me han contactado o yo lo he contactado porque quiero llevar mi trabajo. Sí, eso es un punto importante y quiero que se lo remarquemos a la gente que nos escucha. ¿Cómo se pueden contactar contigo? ¿Cuál es el Instagram? Y para que la gente también pueda ir buscándote. Sí, el Instagram es tía-hojita. Déjame revisar para corroborar que esté bien escrito. Pero es, claro, tía hojita, sí, tía-hojita es el Instagram. Y así me han contactado últimamente. Oye, el Facebook también lo ocupo, sí, disculpa, sí. porque acá en el campo se ocupa más el Facebook. En las escuelas ocupan el Facebook y también estoy ahí tía hojita y la misma foto de Instagram. Súper, ahí es para pasar el dato y te puedan buscar y ver también lo que estás haciendo. ¿Cuál sientes tú que es lo que tú te imaginas como en 5 o 10 años después de toda la labor que estás realizando? ¿La idea es seguir avanzando en esto mucho más? ¿Es potenciarlo a nivel regional? ¿Cuál sería la visión que tú tienes con respecto a cómo ir creciendo en este proyecto? Me gustaría vincularme a programas más estables, es decir, que el cuento que yo vaya a contar no quede aislado, sino que haya un contexto, como en la escuela en que para que haya una continuidad de las temáticas abordadas. Eso es como lo que me gustaría concretar dentro de 5 o 10 años, más allá de una presentación aislada, que sea parte de un programa educativo en distintos establecimientos, donde quizá ya pasando cuarto, quinto básico, ya los niños no están tan interesados en un cuento, pero pueden haber otras para extender la educación ambiental que corresponde. Oye, Rocío, ¿y ves muy lejos el avanzar a lo mejor en un proyecto del, no sé, pues del Mineduc o algo que ya lo establezca como algo más formal, la labor que tú realizas, pensando también en que es cierto, hoy día, y tú lo planteabas al comienzo de la conversación, gran parte de los niños están con pantallas todo el día, y en las aulas también en muchas ocasiones se opta por lo más práctico, que es un video o una película, y con eso ya como que saldamos el hacerle entender a los niños lo importante que es el medio ambiente. ¿Sientes que hay que retomar un poco esto del cuento, porque también te lleva hacia otros espacios más creativos, más lúdicos? ¿Cómo lo evidencias tú que estás en terreno? Bueno, he visto que distintas bibliotecas planes de cuentacuentos. Sin embargo, siempre siento que es poco, porque son muchas las escuelas, son sobre todo las escuelas rurales de difícil acceso. Ellos no se van a movilizar a la zona urbana, que les puede quedar a 1 hora, para ver un cuento. Es un esfuerzo enorme. Entonces siento que claro que es necesario avanzar mucho más allá. El sello es cuentacuento medioambiental, que es como bien particular, y bueno, voy a persistir en ello, aunque no exista una vinculación con Mineduc, porque bueno, me he acercado a distintas instancias como de oficiales, pero en realidad plantean que solo es a través de proyectos. Quizás más adelante, después de más años de trayectoria y visibilidad, creación más estable. Esperemos.
Obviamente que sí. ¿Es una motivación el pensar a lo mejor poder expandir a visitar otras instituciones educativas fuera también de la región de los lagos? ¿O por el momento sientes que está bien empoderada donde está haciendo las cosas? Mira, me he movido por las provincias de Yanquihue y de Chiloé. Actividades de educación ambiental lúdicas, juegos, talleres también. Claro, quizás se puede aprovechar en otras zonas. Sin embargo, siento que el público rural es muy distinto al público urbano. Entonces, para ir a otra región, por ejemplo, tendría que contextualizarme como en el socioemocional del público para ver cómo llegar a ellos. Más allá de entender netamente lo que es el ecosistema natural de la interacción de especies donde viven, también es necesario como compenetrarse con otras problemáticas. Por ahora me he enfocado en los niños del sur, rurales o también urbanos, y en festivales donde también hay un interés previo en festivales ambientales. O probablemente expandirse a otros festivales fuera de la región sirva como para llamar la atención. Puede ser, sí, o sea, está la posibilidad. Eso es importante, siempre tener el deseo de ampliar las cosas, porque de repente, claro, tu función es súper vital, porque hoy día cuesta de repente, y nosotros lo hemos visto, lo hemos evidenciado, este sentimiento de muchas instituciones de, no, si esto se puede hacer de forma más rápida, y limitar un poco la creatividad de los niños, que es tan necesaria. Cuesta de repente mucho eso, pero ahí yo creo que, yo sé que parte del equipo estamos súper admirados de la labor que tú cumples, porque es un rol social súper importante. El educar en medio ambiente no es una tarea sencilla, y tú lo haces con una vocación enorme, y tal cual como tú lo dices, no es un proyecto como apoyado por una institución gubernamental, sino que es una iniciativa tuya propia. Entonces es muy valioso lo que tú haces, y junto con felicitarte por lo que estás haciendo, ¿cuál sientes tú que es lo que más les queda a los niños? Porque siempre hay algo que les queda, una semillita, algo que tú sientes que los motiva a buscar un poco más de información o a elevar un poco más sus ganas de aprender. ¿Cuál sientes que marca un poco la diferencia entre si lo hiciera desde otra perspectiva, a lo mejor más visual, a diferencia de contarle un cuento y que ellos vivan una experiencia diferente? Siento que el hablarles con ternura, con admiración de algo que probablemente ellos también conocen, porque les puedo hablar de un gusanito, de un ave, de algo que ellos tienen en su entorno, y que alguien caracterizado con algo que les resulta llamativo también, el vestuario, le hable con, como te digo, con ternura, o maravillarse, es algo que les queda, como algo que yo puedo ver en sus ojitos, que se alegran o se iluminan al mirar de otra manera algo que quizás, no sé, antes era un bicho que pisoteaban, o algo que no tenía relevancia. Promover el cuidado. También suelo hablarle harto de los polluelos, o de que era un cachorro, o que había que cuidar, no sé, que estaba el pispilén, por ejemplo, les despiertas emotividad y empatía. Sí, eso es bien. Por eso el personaje, sí, por eso el personaje Tío Hita busca eso, llegar a través de la ternura, principalmente, poniendo en valor
bastante como eso de los animales que son crías de otros, que son más tiernos. Rocío, ¿cuáles son ¿en qué estás ahora? ¿Estás impartiendo talleres en algún colegio en particular? ¿En qué te podemos encontrar hoy día si buscamos lo que estás haciendo? Bueno, estoy colaborando en un fondo de protección ambiental de Fundación Foike, donde ya creamos un cuento, el cuento del super zarapito. El zarapito de pico recto es un ave migratoria que viene desde Alaska hasta los humedales del sur de Chile. Ese cuento, bueno, ya fue estrenado, después lo vamos a contar en diciembre en un festival, en una feria escolar. Estoy en eso y también estoy trabajando también tras bambalinas en cosas más técnicas, organizando en conjunto con otros liceos con certificación ambiental, ferias escolares, y también trabajo de manera estable en una escuelita rural donde a veces subo. Voy a contar cuánto, voy a hacer otros talleres más de expresión corporal y de otras cosas donde de alguna manera también se vincula a la educación ambiental. A veces hacemos juegos de los que tengo a mano, con las fundaciones con las que colaboro, y eso, sí, bueno, eso no lo publico mucho, pero porque también es un día a la semana que hago eso. ¿Qué más? Con Fundación Con Garra, entonces, donde pronto se verán ejecutados también en zonas rurales. Ese es como el objetivo, en zonas rurales, llevar la educación ambiental y otras acciones de conservación, y siempre vinculándolo a un juego o un cuento. Súper interesante lo que está haciendo, porque es harto, ¿no? Uno de repente piensa que las personas que tienen emprendimientos que tienen que ver con medio ambiente solo se enfocan en eso, y hay una multiplicidad de cosas que están haciendo que es bastante alucinante. ¿Qué mensaje te gustaría enviarles principalmente a los adultos? Porque obviamente a los niños tú tienes un mensaje súper claro, súper potente con respecto a la conservación y a la educación ambiental, pero a los adultos que de repente les cuesta ser parte de ese cambio, seguramente ya lo has evidenciado con algunos padres y apoderados, pero ¿cuál sería tu mensaje que le quisieras mandar a las personas que ya son más grandes con respecto a la conservación? Esfuerzo en el cambio de nuestros hábitos, y que tengamos en cuenta que cada acción influye en el planeta que le estamos dejando a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, etcétera. Por lo tanto, es necesario disminuir nuestro impacto ambiental, nuestro consumo, porque el impacto va en el hemisferio norte. No tengamos incidencia en el desastre que ellos están dejando, pero siempre importa lo local, el ejemplo que yo pueda dar de manera local a los niños y niñas con los que me relaciono, porque el ecosistema en el que vivimos, claro, tiene incidencia global. Sin embargo, puede mejorar la calidad de nuestra vida, si nosotros lo protegemos a nivel local. Entonces, nunca es tarde, porque le estamos dejando un legado a los niños y niñas. Eso es súper importante. Y Rocío, no quiero dejar pasar de nuevo la oportunidad de que la gente que nos escucha pueda volver a buscarte en las redes sociales. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Bueno, en Instagram es tía_hojita, y Facebook es más foto con mi antifaz, con mi gorro verde. Eso principalmente. Perdón, el Facebook no se alcanzó a escuchar bien por la conexión. ¿Me lo podría repetir? Ya. Sí, tía Hojita. Tía Hojita.
Sí, tal cual. Es la única que aparece de verde. Bueno, nos quedan un par de minutos de entrevista y por eso quiero como darte la palabra para que puedas enviarle un mensaje también a la comunidad en la que te desenvuelves en tu región o también a las otras personas con respecto a... no sé si la comunidad ¿Sí? No, disculpa, es que está un poco retrasado, entonces creo que te interrumpí. No, está bien. Solo te decía que si quieres enviarle un mensaje a las personas que nos escuchan con respecto a lo importante desde tu experiencia con respecto a la educación ambiental y a la conservación. Siento que no tenemos que dejar de lado las infancias en la educación ambiental, más allá de acciones técnicas. Existe la necesidad de comprometer a las comunidades, en realidad más que comprometerlas, no es enseñarles nada nuevo, sino es reconectarse para poner en valor lo que está ahí. Y los niños y niñas, que obviamente son nuestro futuro, pueden conectarse mucho más fácil a través de la empatía y la ternura, que mirar los universos pequeños de vida natural. Siempre tenemos el acceso al deseo de querer conservar y proteger la naturaleza. Súper. Entonces quizás en la comunidad local donde yo vivo quizás no lo escuchan, pero al menos sí en el jet set que yo le digo de la educación ambiental, quizás de la región de los lagos, quizás algunos sí me conocen y quizás seguir extendiendo las redes y claro, necesito más colaboración para poder llevar este trabajo a distintos lados. Súper, es importante ese último mensaje de generar nuevas redes para poder colaborar mejor. Con esto estamos llegando ya al final. Rocío Fierro Millán, que es conocida como Tía Hojita, muchas gracias por acceder, concedernos estos minutos para poder conversar contigo y conocer lo que estás haciendo en el sur de Chile. Desearte obviamente lo mejor, el mayor de los éxitos y nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación de estar hoy día en Datos Verdes. Gracias a ustedes por dar el espacio para dar a conocer lo que hago y claro, puede ser quizás muy detallado la educación ambiental para la pequeña infancia, pero gracias por ponerlo en valor y dejar que se vea más allá de las fronteras. No, gracias a ti, te deseamos un gran abrazo. Ustedes ya lo saben, tuvimos hoy día a Rocío Fierro Millán, Tía Hojita, que la pueden buscar en Instagram como tía-hojita. Con eso ya estamos en momento de ir a nuestra pausa musical y volvemos en Datos Verdes.
Y ya estamos de regreso en Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, estamos de vuelta en Datos Verdes y obviamente es el momento de los datos verdes. Ahora, más bien que un dato verde es saber que ya estamos, ¿no?, viviendo lo previo a las fiestas patrias. Se viene. Yo sé que ahí el profesor David con Francisco están felices porque se viene el descanso y obviamente se vienen los terremotos. Los terremotos que se pueden beber, no los terremotos, porque si no estaríamos haciendo otro tipo de programas. Pero, no obstante eso, se viene una época que es compleja. Ya nos adelantaba el programa anterior con respecto a lo importante que es la sustentabilidad en este tipo de festividades. Sobre todo porque, a ver, ¿cómo decirlo para que suene bien? Siempre que hablamos de las festividades, de la tradición, se pasa un poco por el lado y se habla también de la contaminación. Y es por esto que muchos municipios van a intentar, con mucha fuerza, hacer que todo lo que se venda dentro de la fonda, etcétera, puedan ser sustentables o reciclables, compostables, etcétera. Es importante ese tipo de cosas. Yo ahí remarco en primer lugar, porque también es una de las fondas más grandes que se hace en la región metropolitana, que es la fonda que se hace en el Parque O'Higgins, que ya van a tener el tema de la sustentabilidad como algo importante. Lo vienen replicando años anteriores, pero ahora con un gran foco en la sustentabilidad, y eso es importante, sobre todo pensando en que son varios días de celebración, desde el 17 al 21. Por tanto, es importante que se pueda disfrutar estos espacios, disminuir al máximo, obviamente, lo que pueden ser riñas, peleas, etcétera, pero también que se pueda acumular el máximo de basura compostable o reciclable posible para hacer más fácil también la labor de todos y podamos disfrutar de buena forma. Junto con eso, hay una noticia que no quise dejar pasar el día de hoy. Tiene que ver con que este año 2025 se convirtió en el tercer año con mejor calidad de aire en la región metropolitana. Algo bastante alucinante si lo queremos poner en perspectiva, porque estamos acostumbrados, lamentablemente, a cada invierno sufrir, sobre todo los más pequeños, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con la contaminación. Pero este igual es un buen dato, se están haciendo las cosas mejor. Hay que seguir invirtiendo en energías renovables, en energías limpias. Sabemos que hay varios proyectos. Si usted está interesado en conocer de repente algún fondo municipal, hay varios municipios que están buscando juntas de vecinos que quieran apostar por energías renovables, paneles solares, etcétera. Hay muchas formas. Yo de verdad que los invito a que busquen en su municipio más cercano dónde se puede hacer para que busquen la alternativa que les convenga más para empezar un camino más sustentable. No solamente eso está pasando en Chile, hay también yo ya les dije muchas veces, es un año electoral y eso significa que tenemos que estar atentos a los candidatos que dentro de sus programas también tienen que hablar con respecto a temas sustentables. Y ahí, ay señor, qué bien, ¿no? Tenemos muchas visiones encontradas. Por una parte, hay algunos candidatos que plantean que hay que volver a la permisología y eso significa mantener, ¿no?, este sistema de programas que nunca se terminan y proyectos que quedan inconclusos, y otros que decían no, eliminemos eso para poder hacer proyectos más rápidos pero que no necesariamente cuidan el medio ambiente. Bueno, es importante insistir en este pequeño punto. Lo importante que es que ustedes vayan directamente con sus candidatos y sepan si ellos están haciendo, aunque sea un esfuerzo mínimo, con promover leyes que vayan a favor de la sustentabilidad y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque les afecta directamente a ustedes, a lo mejor vecinos de Quilicura que están interesados en saber si estos megaproyectos que van a consumir una cantidad de agua exorbitante llegarán o no a su comuna. También es importante porque eso pasa de repente por normas del Congreso Nacional. Es importante diferenciar los proyectos que va a llevar cada candidato presidencial a los concejales y senadores, porque también ahí hay que hacer una diferenciación y es importante, pensando en que se vienen elecciones populares que todavía al parecer van a ser sin multa para los que no quieran votar, pero yo insisto, es un deber cívico y debemos todos
intentar avanzar en eso. Chile logra avances importantes. Una de las cosas más destacadas de esta semana, podemos ver que se abren nuevos mercados para Chile. Este acuerdo que hace con Emiratos Árabes Unidos también es un gran avance, no solamente en lo que tiene que ver con carnes, porque eso es pero también en energía y en energías limpias. Así que ahí es importante que ustedes pongan acento de repente en ese tipo de cosas, porque pequeños avances a nivel general nos van a permitir poder avanzar como país. Ustedes ya lo han escuchado de parte de nosotros. Somos un país que está marcando la pauta a nivel regional con respecto a los temas de la sustentabilidad, y en ese sentido es importante destacar cuando las cosas se están haciendo bien. Obviamente falta mucho camino que recorrer, pero no perdamos el foco. Chile tiene, por ejemplo, si lo queremos poner en perspectiva, sobre todo si lo retrotraigo a la noticia del tema de la contaminación en el aire. Mucha gente puede decir, no, estamos peor. En Chile hay un plan de descontaminación desde el año 1997. Imagínense. Y este año, por tercer año casi consecutivo, Chile logra tener mejores índices de contaminación en el aire. O sea, los niveles han disminuido a un 66% aproximadamente en 10 años. Eso es mucho para un país pequeño como el nuestro. Entonces no podemos dejar de decir, bueno, sí, nos falta tarea, pero se están haciendo cosas. Y es importante destacar esas cosas positivas. Lo estábamos conversando recién con nuestra invitada. Lo importante que es la educación ambiental, no perder el foco. Ella lo hace desde una perspectiva súper nutritiva, que es la imaginación, que es contar un cuento, que es hacer volar la creatividad de los más pequeños. Eso puede ser hoy día un avance importante para que esos niños cuando crezcan puedan cuidar su entorno, puedan conocer su entorno. No basta con mostrarle un documental y decir aquí están los animales, no, a lo mejor hay que verlos in situ. No todos los zoológicos son malos, hay muchos que son centros de recuperación y de cuidado. Hay muchas cosas que se están haciendo positivas y otras que hay que seguir mejorando. Y ese sería como la reflexión del día de hoy. Estamos a muy pocos días de pasar por nuestras festividades patrias, un momento de regocijo, sobre todo para los que pueden tener varios días de descanso, pero también un punto de reflexión de qué país es el que soñamos, de qué país es el que nosotros queremos construir y de qué país queremos dejarle también a las próximas generaciones. En el caso de nosotros que abogamos por el medio ambiente, uno con una contaminación reducida, uno donde la gente pueda pasarlo bien, sin herir al de al lado, pero también sin pasar a llevar el medio ambiente. Se puede. Hay muchos ejemplos que se pueden. Hay muchos festivales que se hacen también aquí en Chile que logran tener casi huellas de carbono cero. Casi, digo. Entonces podemos apostar a eso. Sé que es una inversión, pero a la larga va a ser algo muy nutritivo para las personas que van a seguir en este espacio que se llama Chile. La invitación entonces, ya llegando al final del programa, es justamente a eso, a que podamos seguir estas conversaciones y que no perdamos el foco. El foco es la sustentabilidad para el cuidado de nosotros, de nuestra salud, tanto física como alimentaria, y también de las próximas generaciones. Con ese mensaje me quiero despedir el día de hoy, mandándote también un cordial saludo a todo el equipo de Datos Verdes, a Andrea Olave, Miguel Figols, Dayana Kitsi, que esperamos se recupere pronto, porque parece que a no todo el mundo le sienta bien casarse, porque se casó y ¡pa! Vamos con el golpe. Pero le mandamos toda la fuerza para que se recupere pronto. Claro, y bueno, ustedes ya lo saben, no todos pueden tener buena salud y bueno, la licencia médica. Ustedes ya lo saben, semana tras semana nos reunimos para hacer Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Le agradecemos también al profesor David y a Francisco que están en los controles y nos permiten llegar hacia ustedes, ahí lo están viendo. Nos vamos con música, qué mejor, nos vamos con música y disfruten, ¿no?, este fin de semana y próximamente las fiestas patrias. Que estén todo muy bien. Chau. No quiero saber nunca más de desamor y soledad, porque estuve solo, con miedo a confiar, creyendo que a nadie podía amar, pero llegaste tú.
vuelvo a sentir que más nada necesito. Que se repita por favor, el fin de semana te lo pido. Hay uno que se quiere morir, ni tú ni yo nos vamos a arrepentir. Mira qué linda que estás, nunca lo pensé que esto iba a pasar. Perderme tu pelo y besarte al despertar. El gil de tu ex se quiere matar, con cara de longe te viene a suplicar que vuelvas con él, nunca le importó. No dimensionó hasta que ella te perdió. Pero mira qué bien nos hace el amor. Lo pensé que esto iba a pasar. Perderme tu pelo y besarte al despertar. El gil de tu ex se quiere matar, con cara de longe te viene a suplicar que vuelvas con él, nunca le importó. No dimensionó hasta que ella te perdió. Pero mira que bien nos hace el amor. Si ya te dije cuánto te amo, y ahora lo grita y lo canta. No me dale de la amándonos a nuestra manera. Y yo, una bendición, diga lo que diga, nadie más juega. Y yo, unidos los dos, amándonos a nuestra manera. Y yo, una bendición, diga lo que diga, nadie más juega. Radio U Central presentó Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Hasta el próximo capítulo.